continuar la clase. Vamos a ver si alguno más se conecta, pero mientras tanto vamos a trabajar, ¿ok? Vimos anteriormente el planteamiento de las ecuaciones de Maxwell, tanto en forma integral como diferencial. Y además de eso, les quiero recalcar que lo que vamos a hacer ahora es como una especie de ejemplificación de la ley de Faraday, ¿sí? Fíjense, vamos aquí al pizarrón y vamos a plantear la siguiente situación, fíjense. Imagínense que yo tengo un campo, como está planteado allí, un campo magnético que depende de X o que va en la, que tiene como argumento la dirección X y que además también dependa del tiempo. Y ese campo va a ser así, P sub 0 por el coseno de ese ángulo. Entonces sería, por ejemplo, KX menos, no, vamos a poner más omega t en la dirección K, parecido al de la sección anterior, pues. Con una línea aquí, con otra línea acá. Entonces, en vista de eso, a mí me interesa encontrar el valor del campo eléctrico. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? Lo que estoy describiendo ahorita es un ejemplo de una onda electromagnética. Se entiende que la luz como tal, está conformada por campos eléctricos y campos magnéticos, ¿ok? Perpendiculares entre sí, de manera de que ellos dos, al ser perpendiculares, también son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. ¿Qué quiere decir esto? Que si la onda electromagnética, por ejemplo, se propaga así, tanto en este eje como en el otro, que sería así, significa que la dirección que lleva la onda es hacia acá. Y esa onda, en el caso si es electromagnetismo, es con la velocidad c, la velocidad de la luz, entonces tienes un vector dirección que es perpendicular al campo magnético y que a su vez también es perpendicular al campo eléctrico. ¿Qué puedes concluir de aquí, a pesar de que no hemos sacado la cuenta? Bueno, si la dirección de propagación es en el eje X y el campo magnético está en la dirección de K, es decir, en Z, significa que el campo eléctrico debe estar en la dirección de J, J o menos J, según la forma como esté determinado el cálculo. No puede estar en X porque si estuviese en X el campo sería paralelo a la dirección, por tanto no serían perpendiculares. Y el campo eléctrico no puede ir en la dirección de B porque obviamente se dice que los dos son perpendiculares y si los dos campos son paralelos, entonces no nos sirve, pues. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Fíjense, la ley de Faraday establece que el rotor del campo eléctrico, que es mi incógnita, es igual a menos la derivada con respecto al tiempo del campo magnético. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Obviamente derivar. ¿Qué voy a derivar? El campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es esto.
Entonces, ¿qué hago aquí? La derivada del campo con respecto al tiempo es igual a ¿qué? Fíjense, a b sub 0. Ahora, observen allí que la derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí vendría un menos seno de kx más omega por t por la derivada interna de lo que está dentro del paréntesis, porque recordemos que ahí tienes una función compuesta. ¿Cuál es la función compuesta? La función compuesta sería la función más externa, que es cos, y la función interna, que es kx más omega t. Observen que kx más omega t es una suma. Y como estás derivando una suma, sería la derivada del primero más la derivada del segundo. Como k por x no depende de t, la derivada de ese es 0. Pero me queda la derivada de omega por t. Y omega t. Entonces, la derivada de t respecto a t es 1. Y la omega saldría de la derivada. Por tanto, este término que yo tengo acá, para completarlo, lo multiplico por la derivada interna. Y la derivada interna, como ya pudimos verificar, es omega, porque t con respecto a t es 1. Por tanto, el lado derecho de la ecuación te queda así. dB de t. Fíjense que aquí habría un signo menos, que es el que yo tengo acá. Y este signo menos, recordemos que es el de la ley de Lenz. Pues. Entonces, eso es igual a ¿qué? Fíjense. Menos por el menos que está acá me daría más. Entonces, ¿qué sería? Omega por b sub 0 multiplicado por el seno. Aquí me faltó la dirección, ¿cierto? Bueno, aquí no tengo el vector. Lo voy a colocar aquí mejor. Entonces sería omega por b sub 0 seno de kx más omega por t en la dirección k. Fíjense que esto no tiene nada que ver con el rotacional. Esto que estoy haciendo aquí. ¿Ok? Vamos entonces con el cálculo formalmente dicho. Miren. Me toca entonces tratar de determinar lo que está aquí. Observen que ustedes tienen allí es lo siguiente. El rotor del campo eléctrico es igual a ¿qué? Fíjense. A I, J y K. En la segunda fila, aquí irían las derivadas parciales. La derivada parcial respecto a X, la derivada parcial respecto a y la derivada parcial respecto a Z. Y acá iría EX, EY y EZ. ¿Ok? Entonces, fíjense, nos toca hacer la derivada de la relación que yo tengo allí. Fíjense, rotor de E. El rotor de E en la dirección I, fíjense que nos quedaría. I es igual. Ya, déjenme ver un momento aquí una cosa. Déjenme parar aquí déjenme parar aquí la grabación, ya. Déjenme revisar algún momento, ya. Fíjense, lo que vamos a hacer, no vamos a calcular esto no lo vamos a calcular todavía. Esto no. Esto no. Vamos a dar esta parte del problema hasta aquí. Esta parte. Esta parte.
Entonces, aquí lo que hicimos fue calcular B punto con la expresión que está aquí arriba. ¿Ok? Vamos a calcular esto como si fuera el campo eléctrico. Vamos a hacer esto mejor así, fíjense. Voy a agarrar el campo y aquí sí se va a ver exactamente lo que quería comentar ahorita. Pues el campo eléctrico que yo tengo acá va a ser este que está aquí. Simplemente lo que voy a cambiar es la identidad. Pues E sub 0 por coseno de kx más omega por t en la dirección k. Lo que pasa es que la parte anterior me está dando cuenta que me iba a dar los dos en la misma dirección y eso no puede ser, pues, como les había dicho antes, los dos deben ser perpendiculares y si yo hago eso no tendría sentido, pues. Pero fíjense, en este caso, yo me voy directamente es con el rotacional. El rotor de E, vamos a colocar aquí un segundo problema. Este va a consistir simplemente, olviden esto va a consistir simplemente calcular dB de T, este problema que hicimos antes. Aquí es simplemente calcular dB de T. En el caso de este, sí vamos a calcular el rotacional y sí vamos a utilizar el rotor, fíjense. En nuestro caso, entonces aquí tendría I, J y K. ¿Ok? Y aquí coloco el rotor de E, el rotor no, la derivada parcial de E respecto a X, la derivada parcial respecto a y la derivada parcial respecto a Z. Y aquí voy a colocar exactamente las componentes del campo eléctrico. Entonces aquí sería EX, EY y EZ. ¿Ok? Como me quedé sin espacio, entonces vamos a trabajar con Paint. Mientras abro Paint, les voy a ir comentando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la idea es tomar esa componente en X, en K del campo eléctrico y tomarle el rotor. Y a partir del rotor, determinar exactamente cuánto vale el campo magnético a partir de esa relación, pues. Entonces, en este caso, voy a hacer lo siguiente. Ya abrí Paint y ya vamos a compartir para que podamos ver exactamente la resolución propiamente del ejercicio. Ok, ya está listo Paint. Vamos a abrirlo y vamos a compartirlo entonces. Entonces aquí, compartir pantalla. Y compartimos nuestro Paint. Ajá, fíjense. Vamos a colocar aquí esto más grande. Fíjense ahora, ok. Voy a colocar aquí el tamaño del lápiz. Poner aquí punta esta. Fíjense, el rotor de E. Entonces aquí teníamos que el rotor de E era igual a ¿qué? Esta línea la voy a hacer rápido porque ya la dejé antes. Y de X, X, derivada parcial respecto a Y, derivada parcial respecto a Z, J y K. Y aquí coloco EY y EZ. Fíjense que el campo eléctrico que yo tengo, el vector campo eléctrico, nada más tiene una sola componente. Ese campo eléctrico que depende del tiempo es igual a E sub 0 por el coseno de kx menos omega por t
en la dirección K. Por tanto, tú puedes observar aquí que EX, por lo tanto, que X y EY son cero porque tú no tienes componentes en los dos ejes, en esos dos ejes, pues. Entonces, EX y EY serían cero. Por tanto, tu rotor se reduce simplemente a esto, a I, a J, a K, a la derivada parcial con respecto a X, a la derivada parcial con respecto a Y, a la derivada parcial con respecto a Z, y esto es 0, y esto es EZ. Entonces hago efectivamente la multiplicación. Pues fíjense que aquí tendría I, la diagonal principal sería la derivada de Y, componente en Z, y aquí intercambio, pues aquí sería la derivada respecto a Z de Y, más en la dirección J, sería la derivada en J es esta. Sería entonces la derivada respecto a Z de EX menos la derivada con respecto a X de EZ. Y esta es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo una derivada con respecto a X, el campo que está en Z, cuyo argumento depende de X y está en la dirección J. Esta tiene pinta de que va a ser distinta de 0. En cambio, las otras 5 son iguales a 0, ya que 4 de ellas tienen componentes X y Y igual a 0. Y ya se han dado cuenta por qué. Aquí tengo entonces K, sería aquí intercambio. Entonces sería la derivada respecto a X de Y menos la derivada con respecto a Y de X. Fíjense que todas las donde aparecen X y Y valen 0. Es decir, este es 0 porque estás derivando 0. Este es 0 también porque estás derivando 0. Esta también es 0 porque estás derivando 0. Y esta es 0 porque X vale 0. Ahora tienes la derivada parcial de Y la derivada parcial de Z respecto a Y. Pero fíjense que el argumento que yo tengo aquí no depende de Y por ningún lado. Porque aquí tengo es X. Esta vale 0 cuando haces la derivada. No porque estás derivando 0. En cambio, entonces el rotor que yo tengo acá es precisamente lo que quería calcular. El rotor de E es igual a ¿qué? Fíjense. A menos la derivada con respecto a X de el campo en la dirección de Z, pues. Y esto tiene dirección J. Entonces tendría que derivar eje Z. Fíjense que la derivada de EX, la derivada del campo, mejor dicho, respecto a X, y esta sí era la que hice en la parte anterior, pues. Entonces aquí sería eso, cero constante, la derivada del coseno es seno, y recordemos que hay un signo menos. Aquí no es menos, aquí es más. Aquí me equivoqué. Kx más omega por t por la derivada interna. La derivada interna de omega t respecto a t, recordemos que sale omega de la derivada y me queda dt de t. Y dt entre dt es 1. O sea, la derivada de t respecto a t es 1. Y aquí recordemos que falta un signo menos porque es la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, por tanto, el rotor en la dirección de Z, el rotor del campo, es igual a ¿quién? Menos por menos daría más. Entonces nos daría omega E sub 0, ¿ok? Seno
de omega t, voy a borrar aquí primero, de K omega t, de kx omega t. ¿En qué dirección? En la dirección J, porque es la que está aquí, pues. Y esa vino de acá, pues. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría para terminar esta demostración de la ley de Faraday? Lo siguiente. Bueno, ya yo tengo el lado izquierdo de la ecuación. ¿Cuál era el lado izquierdo? El lado izquierdo era el rotor del campo eléctrico igual a menos a el campo magnético, la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Y tenemos lo siguiente. Entonces aquí me quedaría menos, vamos a poner este menos para acá, este menos de aquí. Entonces aquí tendría un menos, este menos viene de la componente de acá y el menos que venía de la derivada interna, ok, de la derivada del seno, perfecto. Entonces este menos, vamos a dejarlo acá, omega es su 0, seno de kx más omega por t en la dirección j, y aquí hay un menos de b de t. Fíjense que pasé de la derivada parcial a la derivada temporal, a la derivada, esa se conoce como la derivada total. La D normal que ustedes ven es la derivada que se hace cuando estás tomando una función con una sola variable. Pues, en este caso, dense cuenta que kx no pinta para nada en el problema porque x no depende del tiempo. Por tanto, yo puedo pasar de la derivada parcial a la derivada esta normal o total, pues. Y eso es lo que me permite hacer la integral, pues. Entonces, si yo integro, yo voy a observar que el campo magnético que estoy buscando es igual a ¿qué? A menos la integral de omega por epsilon 0 seno de kx más omega por t diferencial de t en la dirección de j. Entonces sigo entonces. Dense cuenta que aquí tengo el seno y tendría que ser entonces la integral del seno. Entonces recordamos que b es igual a menos, de aquí saldría omega epsilon 0 en la dirección de j. Y recordemos que la integral del seno es menos coseno. Entonces aquí vendría un menos coseno de kx más omega por t, y debajo del coseno va el argumento omega. ¿Por qué? Porque estoy usando esta integral. Y eso lo habíamos discutido en física 2 y en física 3 al principio. Entonces aquí debo reconocer que tengo la primitiva entre el número que está multiplicando a la variable. En este caso, a por x sería entre a más la constante de integración.
Aquí debo colocar una constante de integración porque obviamente estoy evaluando de manera indefinida. Yo tendría que darle condiciones al problema para determinar de alguna forma de que C es una constante. Yo voy a argumentar de que C es igual a 0. Y yo lo puedo hacer directamente porque en el caso, por ejemplo, que K por X esté en X igual a 0 y omega por T, por ejemplo, sea de manera de que me dé 90 grados, el argumento que me queda sobreviviendo allí, omega por T, entonces yo podría decir que el coseno de 90 es 0. Pero en este caso vamos a imponer la condición de que sea igual a 0. Vamos a poner esa condición. Entonces, si yo impongo esa condición, yo puedo verificar de que el campo, fíjense que menos por menos me daría más, entonces me daría esto. Déjenme ver algo aquí. Aquí, ya va, que quiero ver, ok. Aquí, fíjense que me di cuenta de un detalle. Estoy derivando es el campo. Aquí ya me di cuenta del detalle, menos mal que me di cuenta. Esto lo tengo que arreglar. Esto de aquí, este no. Fíjense, epsilon C, aquí sería E sub 0. Menos por menos da más. Coseno de Kx más omega por T. Cierro, va en la dirección de J. Yo voy a poner aquí la condición de C igual a 0. Porque es una constante, pues. Ajá, pero fíjense, quiero ver algo aquí respecto al rotor. Déjenme ver un momento el rotor. Fíjense, acá esto no es omega. Vamos a revisar esto aquí. Fíjense, aquí estoy haciendo, miren para acá, el rotor de E es la derivada con respecto a X de Z. Yo no estoy derivando omega, estoy derivando es X. Entonces esto no va aquí. Aquí iría es K. Aquí iría es la K, porque estoy derivando es X, ¿ok? Entonces, aquí iría es por K. K de, ya les voy a explicar qué significa esa K. Entonces borro aquí. Esto es K. Eso se refiere a la ubicación en el plano, ¿no? No, el K vendría siendo un vector, ¿cómo te diría? Es, es es una magnitud relacionada con inverso de distancia. Es como decirte a ti el vector de la dirección de propagación de la onda, pues. X corresponde hacia dónde va dirigida ella. Por ejemplo, en la dirección X positiva o X negativa. Pero la K que tienes aquí es el vector dirección de propagación de la onda. Y las unidades de K, no la K de la dirección del vector. La K que tienes aquí, que es distinta a la K que tienes acá, porque esto sí es un vector, esta K que tienes aquí es 1 entre longitud. Por ejemplo, pueden ser 10 entre metros. 10 entre metros. Esa K que está allí, esa K que está aquí, la K que está dentro del argumento del seno, está relacionada con el vector propagación, no con la dirección. ¿Ok? Y me había equivocado acá porque cuando yo vaya a sustituir me tienen que dar las unidades de campo magnético y obviamente me estaba dando epsilon, E sub 0. Y B no puede ser igual a la magnitud del campo eléctrico. Entonces hay un error de unidades. Pues. Entonces, aquí esto lo borro.
Esto lo tengo que borrar porque esto no era omega, esto es K. Aquí iría K. Este es K. Entonces este es K. Este que está acá es K. Y me doy cuenta entonces que debería obtener K entre omega. Y K entre omega, muchachos, tiene unidades de velocidad. Eso lo voy a colocar aquí ahorita. Esto es K. Entonces fíjense que me quedaría K entre omega. ¿Ok? Entonces fíjense qué es lo que nos está dando. Miren. Alejar. Yo quiero ver si eso que está ahí me está dando unidades de velocidad. Fíjense. Omega, nosotros sabemos que es radianes entre segundo. Entonces sería radianes entre segundo. La K que estoy definiendo allí debe tener unidades de 1 entre longitud. Por ejemplo, vamos a colocar aquí 1 entre metros. Entonces, fíjense que lo que yo tengo allí es lo siguiente. 1 entre metros sobre radianes entre segundos. Entonces, aplico doble C. Si aplico doble C, me está dando lo siguiente. Los segundos quedarían arriba. Abajo me quedaría radianes por metro, me daría metros. Y como ustedes se pueden dar cuenta, segundos entre metros corresponde entonces a 1 entre velocidad, pues. Entonces aquí tendría unidades de, por ejemplo, 1 entre unidades de velocidad. Y esto va a colocar la velocidad de la luz. Estoy pensando que la onda se propaga con la velocidad de la luz. Entonces esto es precisamente longitud de tiempo, unidad de tiempo entre unidad de distancia, longitud. Entonces, ¿qué puedes decir aquí? Ah, entonces, finalmente puedes decir esto, que B es igual a B sub 0 por coseno de kx más omega t en la dirección de j. ¿Y quién es B sub 0? Bueno, B sub 0 es igual a quién? A el módulo o el valor del campo eléctrico entre el valor de C, el valor de la velocidad, pues. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que E sub 0, que es, por ejemplo, voltios entre metros o newton entre coulomb entre metros sobre segundo, te va a dar precisamente unidades de Tesla, unidades de campo magnético. Y esa es una definición que estoy haciendo aquí. E sub 0 entre velocidad te va a dar unidad de campo magnético. Esto que ustedes tienen acá es la amplitud de la onda del campo magnético. Y se pueden dar cuenta de lo siguiente, que hay una magnitud nueva que puedes verificar, que es la siguiente, que el campo eléctrico es igual a el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Y eso te va a dar exactamente el campo eléctrico. ¿Qué puedes concluir del problema, del ejercicio? Puedes concluir lo siguiente. Fíjense que partimos que la dirección de propagación es en X. Esta es la dirección de propagación. Vimos que el campo eléctrico, según como está planteado en el problema, E es igual a epsilon 0 coseno de kx más omega por t en la dirección K
es decir, en Z positivo, y de aquí pudimos verificar que el campo magnético es igual a B sub 0 por el coseno del ángulo, coseno de KX más omega por T, pero no en la dirección de K, sino en la dirección de J. Y fíjense que la dirección de propagación de X, que es donde va la onda, propiamente dicho, moviéndose con la velocidad de la luz, la dirección de propagación de la onda es en Y. Entonces tienes los tres vectores perpendiculares. Tienes, aquí se propaga la onda en Y, aquí se propaga el campo magnético y la otra es el campo eléctrico. ¿Cómo nos quedaría esto? Miren cómo nos quedaría. Vamos a ponerlo así mejor. Y J y K. Miren cómo nos queda. Y el otro lo voy a dibujar de otro color. La otra línea. Voy a dibujar el otro así. Ajá. ¿Quién sería el marcador, la onda electromagnética en color rojo? El campo magnético. Esto que ustedes, no, disculpen, no es el campo magnético, es el campo eléctrico. Esto que ustedes tienen acá es el campo eléctrico. Estas líneas que están acá son funciones coseno, pues. Están entre K y menos K. En cambio, el campo eléctrico, el campo magnético, disculpen, el campo magnético está dirigido en la dirección de J. Es esta que está acá. Esto lo voy a colocar en negro. O sea, teniendo ondas electromagnéticas, una onda sinusoidal seno, coseno, subiendo y bajando en J, y tienes una onda sinusoidal coseno, una onda coseno, moviéndose en K y en menos K, que es la que te representa exactamente el campo eléctrico. La que está en J y menos J es el campo magnético. La onda como tal se propaga en la dirección de X. ¿Ok? No nos queda tiempo, jóvenes. Cualquier pregunta que tengan de esta parte del problema, me la formulan en la clase de la tarde. ¿Les parece? Sí, porque ya me van a cortar la transmisión. Vale, profe, perfecto, entonces. Entonces, nos vemos en la Yo, tarde. profe. Esto se puede visualizar en Octave. Es probable, pero es difícil, pero es probable. Sí se puede hacer. Vamos a ver cómo se hace esto más tarde en Octave. Vamos a ver, déjenme ver cómo podríamos graficar las dos así, en 3 dimensiones. Bueno, entonces Sí, nos va. vemos en la tarde, jóvenes, y buen provecho, pues. Igual.